Buenos días, Dios les bendiga. Saludo a cada una de las personas del Ministerio Internacional El Resplandor de su Gloria. También quiero saludar muy especialmente a aquellas personas que, aunque no hacen parte de nuestro ministerio, pero en este momento nos están viendo esta transmisión. Agradezco a Dios por sus vidas, agradezco a Dios por darnos esta oportunidad de poder llevar a sus casas, a sus hogares, este mensaje. Sabemos que usted nos está escuchando quizás desde la sala de su casa o de pronto desde su comedor o en la comodidad de su cama. Está allí escuchando el mensaje del Señor. Bueno, en momentos como estos, donde no podemos de pronto congregarnos, reunirnos en un lugar, Jesús dijo lo siguiente, que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, allí estaría Él en medio de ellos. Así que creemos que Jesucristo está en medio de nosotros. Estar 2 o 3 reunidos no significa que estén en un solo lugar, significa que estemos en un solo acuerdo. Estamos en un acuerdo en este momento, un acuerdo de reunirnos al calor o alrededor de la palabra de vida y escuchar ese mensaje, ese poderoso mensaje que transformará nuestras vidas y nuestro corazón. Así que voy a pedirles algo, y es que podamos en este momento cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y elevar nuestra voz al cielo para escuchar esta palabra, para pedirle al Señor la bendición de la palabra de vida. Así que quiero pedirle que oremos. Cierre sus ojos un momento. Señor, quiero darte gracias en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, por darnos esta tremenda oportunidad de poder escuchar tu palabra. Quiero colocar muy especialmente a cada una de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor Padre, que están escuchando, Señor Padre, este mensaje, que se han conectado en este momento. Coloco sus vidas, sus familias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero pedirte que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones, llene sus pensamientos en Cristo Jesús. Señor, que nada de lo que esté pasando en este tiempo perturbe la paz, Señor, de cada una de las personas, perturbe la paz de cada una de las familias. Señor, declaro tu bendición y tu cuidado sobre cada uno en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, quiero pedirte que la palabra tuya, Señor, la que ha sido diseñada para esta mañana, Señor, llegue tan profundo a nuestro corazón, Señor. Esa palabra poderosa, Señor, que tiene la capacidad, la habilidad, Señor, de transformarnos a nosotros, de transformar nuestras familias, de transformar, Señor, nuestro entorno, Señor, y de darnos un destino eterno, Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, quiero pedirte que esa palabra que ha sido diseñada para el día de hoy, esa palabra que tú sabes que es para el día de hoy, sea transmitida, Señor, sea impartida, Señor, directamente al corazón de cada persona, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Amén. Bueno, voy a pedirles el favor que abramos las Escrituras allí en el libro del profeta Amós. De pronto no es un libro del cual se está hablando continuamente, pero es un libro poderoso, es un libro de mucha bendición. Libro del profeta Amós. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 9, verso 11. Voy a darle un momentico para que usted pueda encontrar las escrituras. Amós, capítulo 9, verso 11. Si usted ya ha encontrado en el libro del profeta Amós, un profeta menor, se va a ubicar allí en el capítulo 9, verso 11, y la escritura dice de la siguiente manera: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Una vez más lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Bueno, antes de comenzar
hablar acerca de esta escritura tan poderosa, tan maravillosa. Quiero recordarles que estamos hablando ya por espacio de 2 semanas, esta ya sería la tercera, hablando acerca de hombres y mujeres de altar. ¿Qué significa ser un hombre de altar? ¿Qué significa ser una mujer de altar? Un hombre de altar es una persona de intimidad, es una persona de adoración. Una mujer de altar es una mujer de adoración, una mujer de intimidad con Dios. Creo que tenemos que volver a la esencia, creo que tenemos que volver una vez más a buscar al Dios Todopoderoso. Si el hombre levanta su mirada al cielo y busca a Dios, Dios lo va a escuchar. Las Escrituras dicen claramente, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que tenemos que volver una vez más a la esencia, una vez más a las raíces, una vez más volvernos a Dios. Así que hombres y mujeres de altar no es otra cosa que intimidad. Hombres y mujeres de altar no es otra cosa que gente de adoración, que gente que lo da todo en el altar. En el primer segmento estuvimos hablando, la primera charla, la primera conferencia, estuvimos hablando acerca de un hombre gigante llamado Abraham, un hombre que era de altar todo el tiempo. Capítulo 12, capítulo 13, era un hombre de altar, era un hombre de entrega, era un hombre que lo daba todo. Y aún vemos allí en el capítulo 22 cómo Dios le pide a su hijo, y este hombre no lo escatimó, sino que fue allí al monte Moriah, y estando en el monte Moriah lo ofreció allí en sacrificio. Iba a ofrecer a su hijo en sacrificio, solo que Dios lo interrumpió cuando él ya le iba a degollar. Entonces el Señor le dijo: no lo hagas. Pero este hombre lo dio todo allí en el altar. La semana pasada estuvimos estudiando otro hombre de altar tremendísimo, llamado Moisés, un hombre tremendo, un hombre poderoso, realmente muy admirable. En 2 ocasiones estuvo allí en el monte y estuvimos hablando que siempre el Señor nos pedirá algo. El Señor le dijo a Moisés: sube al monte, se lo dijo muchas veces. ¿Por qué? Porque el monte representa un sacrificio. No es fácil, no es fácil, no es fácil ser hombre de altar, no es fácil ser mujer de altar. Dejar la comodidad de su casa, dejar la comodidad de su cama, dejar la comodidad de sus cobijas y dejarlo a un lado todo para ir a buscar a Dios. Muchas veces el frío no nos deja salir de nuestras cobijas a buscar a Dios, pero eso es altar. Sacrificio, entrega, disposición. Y Moisés muchas veces tuvo que subir al monte y allí buscar la presencia de Dios. En 2 ocasiones Moisés, dice la Escritura, que él estuvo 40 días y 40 noches con el Señor. En la segunda ocasión que fue allí al monte y estuvo 40 días y 40 noches, dice que cuando bajó su rostro resplandecía. Y todo Israel podía ver que su rostro resplandecía, tanto así que le dijeron que se pusiera algo en su cara, que se pusiera un velo, y él tuvo que poner un velo. ¿Por qué? Porque su rostro resplandecía de una manera impresionante que ellos no lo podían soportar. Era un hombre de tanta intimidad que, estando en intimidad, Dios le reveló las leyes, no solamente los 10 mandamientos, sino le reveló las leyes, le reveló cómo debía ser el tabernáculo, con qué medidas, con qué colores, todo algo impresionante. Qué hombre de intimidad. Pero hay algo que no podemos olvidar de Moisés, y es que en cierta ocasión Moisés, capítulo 33 de Éxodo, el Señor le dice a Moisés: mi presencia no va a ir contigo, mi presencia no va a caminar contigo. Cuando el Señor le dijo eso a Moisés, dice la palabra que Moisés inmediatamente dijo: no, esto no puede ser así. Y le dijo al pueblo: Dios nos ha dado una mala noticia, y es que no va a caminar con nosotros, no va a ir con nosotros, sino que va a enviar el ángel que nos sacó de la tierra de Egipto. Cuando él le transmite eso al pueblo, el pueblo decidió despojarse de su pecado, despojarse de sus atavíos, de lo que no le servía. Y dice la palabra de Dios que Moisés inmediatamente sacó el tabernáculo y lo puso lejos, y lo llamó tabernáculo de reunión, donde se reunía con Dios y hablaba con Dios y pasaba tiempo de intimidad con Dios en ese momento. Y todo el pueblo, mientras Moisés estaba en el tabernáculo buscando la presencia de Dios, todo el pueblo salía a la puerta de su propia tienda a buscar a Dios.
Moisés no estaba resuelto a caminar sin Dios. Él no estaba dispuesto a caminar sin Dios. Él estaba determinado a que la presencia de Dios caminara con él. Era un hombre de tanta intimidad que llegó el momento en que Dios, Moisés estando en esa intimidad con Dios, Dios le habla y le dice: mi presencia irá contigo. Cuando Moisés vio que pudo tocar el corazón de Dios, porque los hombres de altar logran tocar el corazón de Dios, y cuando Moisés logra tocar el corazón de Dios y Dios le dice: mi presencia va a caminar contigo y te daré descanso, entonces Moisés dijo: bueno, qué bien, ahora voy a pedirle algo más, y ahora le voy a pedir que yo quiero ver su gloria. Yo quiero ver su gloria en manifestación. Y Dios le dice: yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Y dice la palabra de Dios que Dios lo puso en un hueco de la peña, y puso su mano para que él no pudiera ver su rostro, para que Moisés no viera el rostro de Dios. Y estando allí en la peña, dice la palabra de Dios que él iba a quitar por un momentico su mano, y Moisés vería sus espaldas, pero no vería su rostro. Y miró las espaldas del Señor. Realmente esto fue una revelación, algo tremendo que Moisés recibió. ¿Y qué fue lo que él pudo ver? Pudo ver la espalda lacerada del Señor, lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, lo que le iba a suceder años después allí en la cruz del Calvario. ¡Qué hombre de intimidad! Definitivamente a los hombres de intimidad Dios no les oculta nada. A los hombres de intimidad Dios no les esconde sus secretos. Entre más nos acercamos a Dios, Dios más nos va a revelar sus secretos. Y eso pasaba con Juan. Juan se recostaba en el pecho del Señor Jesucristo, y debido a que se recostaba en el pecho, eso quiere decir intimidad. El Señor le reveló el libro de Apocalipsis, porque era un hombre de intimidad. Entonces, ya enlazando todo lo que vimos acerca de Abraham, lo que estuvimos viendo acerca de Moisés, hoy vamos a estar hablando de un hombre poderosísimo, un hombre maravilloso, un hombre recordado por el pueblo de Israel, un hombre que hasta este momento lo recuerda el pueblo de Israel, y es el rey David, el gran hombre de Dios, al cual la Biblia dice que Dios lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a estar hablando acerca de David. Pero ¿quién fue David? Para poder saber quién fue David, yo quiero que me acompañe allí en Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13, donde encontramos el llamado que Dios le hizo a David. La Biblia dice, la Biblia dice que Dios había llamado a un hombre, había escogido a un hombre para que fuera el rey de Israel. Pero el rey de Israel no quiso obedecer a Dios. Y debido a que no obedeció a Dios, entonces Dios decidió que ya no podía seguir. Le dije 1 Samuel capítulo 13, discúlpeme, 1 Samuel capítulo 16. En los capítulos anteriores está hablando de Saúl, cuando Dios escoge a Saúl y desobedece, pero en el capítulo 16 podemos ver el llamado que Dios le hace a David. Vemos allí como el profeta Samuel, Dios le habla y le dice que vaya a la casa de Isaí, y va a la casa de Isaí. Isaí era un hombre pobre, era un hombre que tenía una gran familia, una familia numerosa, pero era un hombre muy pobre. Y Dios le dice a Isaí: ve a la casa de Isaí, porque en la casa de Isaí yo me he provisto de rey. Así que él llega a la casa de Isaí, reúne toda la familia, a Isaí, a toda su familia, y él le dice: Dios me ha enviado acá, porque de sus hijos Dios se ha provisto de rey. Realmente era una locura porque él era un hombre pobre, no era un hombre reconocido, no tenía una trayectoria, y realmente no se podía creer que de sus hijos Dios se había provisto de rey. Sin embargo, Isaí reúne a todos sus hijos, y llega el momento en que entra el primero.
entra el primero llamado Eliab. Y cuando entra el primero, que era grande, robusto, de guerra, de batalla, y cuando lo ve entrar, inmediatamente el profeta Samuel se levanta y toma la redoma de aceite. Era algo hecho en cuero, una redoma era algo hecho en cuero, y dentro de él estaba depositado el aceite. Así que el profeta toma el aceite para vertirlo sobre Eliab, y el Señor le dice: este no es, porque tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Vamos a partir de allí. Dios mira el corazón de los hombres de altar. Para Dios, la gente de altar no es tanto la que levanta sus manos, la que aplaude, la que grita. No, eso son manifestaciones de alegría y son manifestaciones que nosotros tenemos. Para Dios, la gente de altar es la gente que tiene un corazón dispuesto, un corazón puro, un corazón resuelto para servirle al Señor. Así que cuando pasa Eliab, un hombre de batalla, un hombre de guerra, inmediatamente Samuel, el profeta Samuel, se levanta para vertir el aceite sobre Eliab, y el Señor le dice: no, no. ¿Por qué? Porque este no es. Yo no he elegido a este. Entonces Isaí comienza a pasar al uno, al otro, y ninguno de ellos es, hasta que llega hasta el final y ninguno es. Entonces dice la escritura que Samuel, inquieto, él era un hombre de Dios, un hombre del Espíritu, y sabía que si Dios le había dicho que de los hijos de Isaí estaba el rey, algo estaba pasando, porque Dios se lo había revelado en el corazón, Dios se lo había revelado en ese tiempo de intimidad. Y él le pregunta a Isaí, le dice: ¿esos son todos tus hijos? ¿Hay alguno más? Porque no puede ser. Dios a mí me habló que Dios había elegido de tus hijos al rey. Dime, ¿esos son todos tus hijos? Isaí le dice: no, queda aún uno que está a cargo de las ovejas. Yo lo podría llamar como queda aún el sirviente, al que nadie tiene con importancia, que nadie le da importancia, al que todo el mundo le tiene en poco. Realmente David era un hombre a quien se había despreciado, un hombre al que no se le había tenido un poco, o que se le había tenido un poco, disculpe, se le había tenido un poco, no se le había dado aprecio, y estaba a cargo de las ovejas de su padre. Entonces Samuel dice lo siguiente, dice: no nos vamos a sentar hasta que Él venga, mándanos llamar, porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que Él venga y esté aquí con nosotros. Entonces en ese momento dice la palabra de Dios que Isaí lo mandó llamar, y cuando entró David, yo me imagino, siempre me he imaginado que este joven era un joven con el rostro curtido porque había pasado las noches cuidando las ovejas al frío y también en el día al calor del sol, así que su rostro de pronto estaba curtido. Y cuando entra David, dice la palabra del Señor que el Señor le habla directamente al corazón de Samuel y le dice: levántate y úngelo, porque este es. Mira esto tan importante. En Israel era una costumbre que cuando el rey se levantaba, cuando el rey entraba, todos debían levantarse. Todos debían levantarse porque el rey estaba entrando al auditorio. Era incorrecto que si el rey entraba, todos permanecieran sentados o alguno permaneciera sentado. Era incorrecto. Así que, ¿qué era lo que el Señor le estaba diciendo a Samuel? No es correcto que tú permanezcas sentado en la presencia del rey. ¿Pero quién era ese rey? Era un muchachito, era un jovencito de 17 años. Te hablo a ti que eres un joven. Te hablo a ti que eres un joven de 15, 16, 17 años. Te hablo a ti que te menosprecias y crees que no eres valioso. Dios te ha mirado. Dios te ha puesto en su agenda y para Él tú eres muy importante.
Así que le decía, ¿quién era este rey David? Era un muchachito, era un jovencito. Y cuando él lo ve entrar y Dios le dice, levántate y úngelo porque él es. Entonces Samuel se levanta, toma la redoma de aceite, la lista y la vierte delante de todos los hermanos, la vierte sobre David. Era algo que los hermanos decían, no puede ser, él no es, ¿por qué no fue Eliab? ¿O por qué no fue este? ¿Por qué no fue aquel? Pero ¿por qué David? Dios le plació escogerlo a usted. A Dios le plació mirarlo a usted con ojos de amor y misericordia. Bueno, hablando acerca de David, estábamos viendo que allí es ungido a los escasos 17 años de edad. A partir que viene la unción de Dios sobre la vida de David, comienza una tremenda persecución para David. Una persecución hecha por el rey que antes estaba, aunque estaba ahí trabajando, estaba en el oficio, ya no tenía la unción. El Espíritu de Dios se había apartado de la vida de Saúl. Y Saúl desde ese momento comenzó a perseguirlo. En 2 ocasiones intentó matarlo, le lanzó una lanza, le mandó una lanza para matarlo y no lo pudo matar. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito con nosotros, cuando Dios se ha diseñado un propósito, una agenda con nosotros, Dios siempre nos va a guardar de las adversidades. Sabemos que en este tiempo se están moviendo cosas muy fuertes. El enemigo está rondando, la muerte está rondando, pero sepa algo, Dios tiene un propósito con su vida y a quien Dios llama y Dios elige, Dios escoge, Dios guarda. Continuando con David, les estaba diciendo que de ese momento él comienza a ser perseguido. Pasa el tiempo, Saúl muere, mueren los hijos de Saúl también. Muere la familia, la familia de Saúl muere totalmente y solamente uno que otro queda, que pues no es para este segmento, no es para este tiempo que quiero compartir acerca de ellos, pero muere Saúl y Dios levanta a David. 13 años después levanta a David como rey de Israel. Para ello quiero que también me acompañe a Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Estamos estudiando este hombre de altar, este hombre tremendo, admirado por el pueblo de Israel y admirado por muchos. Capítulo 6. Cuando él es nombrado como rey de Israel y ungido como rey de Israel, dice la palabra que lo primero que él determina es traer el arca de Dios. Es lo primero que él determina. Pero quiero que lo dejemos ahí un momentico para hablar algo más acerca de David. ¿Por qué él era un hombre de altar? ¿Por qué era un hombre de intimidad? ¿Por qué él era un hombre de adoración? ¿Por qué? Este hombre, aunque no participaba de las fiestas religiosas, que su padre participaba, que sus hermanos participaban, allí, cuidando las ovejas, compuso varios de los salmos que usted lee, varios de los salmos que a usted lo inspiran, que a usted lo tocan, ¿ya? Estando allí en la intimidad, estando a solas. Era un hombre que sabía pasar tiempo a solas con Dios, que aprendió a conocer al Dios de Israel en la intimidad, allí estando a solas, cuando nadie estaba con él, cuando su papá no estaba con él, cuando sus hermanos no estaban con él, cuando nadie estaba con él, allí estaba David adorando a Dios y compuso muchos salmos. Volviendo al texto que les decía, allí en segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, dice la palabra del Señor que él reunió a su gente, reunió al pueblo de Israel. Después de que es ungido como rey, él reúne al pueblo de Israel y él determina traer el arca de Dios. Antes de hacer cualquier cosa, antes de conquistar más territorio, antes de expandir su reino, lo que determina es traer el arca de Dios a su tierra, a la ciudad de David, dice la palabra del Señor. Y él preparó una tienda sencilla, una tienda
que no tenía gran cosa, de lo cual ya vamos a hablar en un momento, no tenía gran cosa, era una tienda sencilla, y en esa tienda él se propuso colocar el arca de Dios, poner allí el arca de Dios. Pero hay algo tremendo, y es que el arca de Dios estuvo en la casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 20 años. Durante 20 años el arca de Dios estuvo en casa de Abinadab, y en la casa de Abinadab no pasó nada. Pero David dijo, antes que yo comience a gobernar, antes que yo comience a hacer algo, lo primero que yo necesito hacer es traer de vuelta el arca de Dios. El arca de Dios representa la presencia de Dios. El arca de Dios representa la presencia manifiesta de Dios en medio del pueblo. Entonces él dice, yo no puedo hacer nada sin antes traer el arca de Dios. Definitivamente nada podemos hacer sin Dios. Separados de Él, nada podemos hacer. Así que David dice, no, voy a traer el arca de Dios, voy a traerla de vuelta a mi tierra, voy a traerla a mi casa, voy a traerla a mi ciudad, voy a traerla. Y dice la escritura que él intentó traer el arca del Señor, pero no lo hizo de la manera correcta. Lo trajo en un carro nuevo, y no estaba estipulado que se trajera sobre un carro nuevo, sino que estuviera sobre los hombros de los sacerdotes. El arca debía ser trasladada con mucho cuidado, con un lujo de detalles, con cosas muy importantes que el Señor había dicho para que no hubiera mortandad. Pero David lo trajo, le pareció bien traerlo en un carro nuevo, y estando trayendo así de esa manera el arca de Dios, dice la escritura que comenzaron los bueyes a andar, y el carro donde venía tropezó, y el arca intentó caerse. Cuando eso pasó, un hombre llamado Usa extiende su mano para coger el arca para que no se caiga, e inmediatamente cae muerto. Usted dirá, pero es injusto. Dios es injusto. ¿Cómo es posible si este hombre solamente quería coger el arca para que no se cayera? Porque déjame decirte, la presencia de Dios es algo hermoso, pero es algo delicado. Y realmente Usa no debía tocarla, nadie debía tocarla. Si usted mira en Éxodo, si usted mira en Deuteronomio, nadie debía tocar el arca. Incluso ni siquiera debían mirar dentro de ella. Cuando se iba a trasladar el arca en tiempos de Moisés, se colocaba una tela encima del arca para que no miraran dentro de ella, y se trasladaba con unas varas especiales que se atravesaban en unos aros que estaban en las 4 puntas del arca. No se debía tocar ni mirar. Y pues Usa imprudentemente toca el arca, inmediatamente cae muerto. Necesitamos gente temerosa. La gente de altar es temerosa. La gente de altar tiene temor en su corazón de hacer lo malo delante de Dios. Y continuando, le decía que intentaron llevar el arca, pero fue un intento fallido. No se pudo, no se logró. Así que David lo dejó en casa de un hombre llamado Obed-edom. Y el arca estuvo, que representa el arca, la presencia de Dios, estuvo en la casa de Obed-edom por 3 meses. Y en esos 3 meses Dios hizo con Obed-edom cosas extraordinarias, cosas impresionantes en su vida y en su propia familia. Cuando David se entera, capítulo 6, verso 12 en adelante, cuando David se entera que Dios ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene debido al arca, dijo, no es posible, no porque le haya dado envidia, sino dijo, no, el arca tiene que estar en mi propia casa. Usted debe anhelar la presencia de Dios en su casa. Entonces David, que era un hombre de altar, que era un hombre de intimidad, dijo, no, el arca debe estar en mi casa, en mi tierra. Así que toma el arca que estaba en la casa de Obed-edom y la traslada hacia su casa, hacia su tierra. Y quiero que leamos un momentico allí en el capítulo 6, en el verso 12 y verso 13. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios, de casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Cómo llevó el arca? Con alegría. Con alegría. La gente de altar es gente
que tiene el gozo del Espíritu. La gente que no es de altar, usted la ve amargada, como me gusta decirlo muchas veces, como mico chupando limón. Usted lo ve amargado y usted dice, pero ¿qué le pasa? Se volvió cristiano y se volvió amargado, todo le molesta. No, la gente de altar, gente que tiene el gozo del Espíritu Santo. Como dice Nehemías, el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Y dice la palabra del Señor que Él trasladó el arca de Dios con alegría. ¿Cómo no iba a estar alegre si por 20 años el arca de Dios no había estado en Israel? ¿Cómo no iba a estar alegre si por 20 años el pueblo de Dios no había tenido el arca? ¿Cómo no iba a estar alegre? Y dice la Escritura, capítulo 6, verso 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, Él sacrificó, ¿quién? David. Él sacrificó bueyes y carneros engordados. La gente de altar es la gente que entiende, que comprende que debe entregar su cuerpo en sacrificio, que no debe permitirle a su cuerpo hacer lo que quiere. No. La gente de altar no es gente que peca, reza y empata. La gente de altar es gente apasionada por Dios, pero que tiene un temor de Dios y que no le permite a sus ojos mirar lo que no debe mirar, a sus oídos no le permite escuchar lo que quiera escuchar, a sus manos no le permite hacer ni tocar lo que no debe tocar ni hacer, a su cuerpo, a sus pies no lo permite caminar, no permite que sus pies caminen hacia el pecado. Así que David hace algo. Él toma da 6 pasos. Qué curioso, 6 pasos, piensa en eso. El número 6 en la Biblia representa al hombre, representa la fragilidad del hombre. Y cuando él da esos 6 pasos, sacrifica un buey, dice la palabra, sacrifica un buey y un carnero engordado, dando a entender que no es por nuestras fuerzas que nosotros podemos ser hombres de altar, no es por nuestra capacidad que podemos ser hombres de altar. ¿Sabe cómo podemos ser hombres de altar? Por el Espíritu Santo. Es allí donde somos hombres y mujeres de altar, es allí donde podemos entregarnos a Dios. Entonces Él da 6 pasos y se detiene y ofrece un sacrificio, dándole a entender, Señor, yo no puedo. En mis fuerzas yo no puedo ser de altar. No puedo. ¿Cuántas veces usted ha intentado buscar a Dios? ¿Cuántas veces usted ha intentado ser constante en la intimidad con Dios? Pero ¡pum! Su carne lo lleva una vez más a lo malo. Su carne una vez más lo lleva al pecado. Pablo dijo lo siguiente, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que él entendió, David dijo, no es por mis fuerzas, es por el Espíritu de Dios. Y luego mire lo que dice en el verso 14. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Verso 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Cómo conducían el arca del Señor? Con sonido de trompeta, con júbilo, con alegría. Entonces, de esa manera era que estaban dirigiendo el arca. Pero quiero leerle algo más que está en Primera de Crónicas, en el capítulo 15, en el verso 27, hablando cuando David está llevando el arca de Dios de la casa de Obededón a su propia tierra. Verso 27 dice, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y dice la palabra que también iba Keinaías, era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto, con júbilo y sonido de bocina y trompeta y címbalos y al son de salterios y de arpas. Quiero volver a leer el verso 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocina, y trompetas, y címbalos, y al sonido de salterios y de arpas. Esto nos deja un pensamiento. ¿Cómo era que ellos estaban trasladando el arca? ¿Cómo era que David estaba trasladando el arca? Está hablando de la adoración. La esencia de David, la esencia
de la vida de David era la adoración. Era un hombre de adoración. Él comprendió que no debía llevar el arca de manera diferente. Primero, que debía ir sobre los hombros de los sacerdotes. Y número dos, tenía que llevarlo en adoración. Así que cuando iban trasladando el arca, comenzó a sonar toda la alabanza. Estaba allí el maestro de canto, estaban allí los trompetistas, estaban allí los que tocaban címbalos, estaban allí los que tocaban arpas y salterios. Y comenzaron a adorar, comenzaron a derramar su corazón en alabanza y en adoración a Dios. David nos deja una tremenda enseñanza. Era un hombre que aprendía a tocar el corazón de Dios con adoración y alabanza. Ahora, déjeme resaltar que adoración y alabanza no es cantar. Adoración y alabanza no es cantar lo que muchos de los salmistas y adoradores Dios ha levantado. No, eso no es adoración. Que hay que hacerlo, qué bueno, que puede ser parte de nuestra alabanza, hay que hacerlo. Alabanza tiene que ver con nuestra vida. Alabanza tiene que ver con lo que pensamos. Alabanza tiene que ver con lo que miramos. Alabanza tiene que ver con lo que tocamos. Alabanza tiene que ver con todo lo que hacemos a diario. Alabanza tiene que ver con lo que hacemos en nuestras casas a diario. Alabanza tiene que ver con nuestra vida a solas. Cuando estamos a solas, dime, ¿qué ves? Cuando estás a solas, dime, ¿qué haces? Cuando estás a solas, que nadie te puede ver, ¿cómo es tu vida? ¿Qué es lo que tú haces? Alabanza tiene que ver con nuestra vida de integridad. Así que, volviendo a lo que le estaba compartiendo, dice que David decidió llevar el arca de Dios entre sonidos de bocina, trompetas, címbalos y al son de salterios y de arpas. Era un hombre de alabanza, era un hombre que sabía cómo tocar el corazón de Dios en intimidad, cómo ser un hombre de altar. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Eso. Ahora, déjame decirte algo muy interesante. Y es que cuando David trae el arca, lo coloca en una tienda. Y volvamos al texto inicial. En Amós capítulo 9, verso 11, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Déjame decirte, expresarte, transmitirte de parte del Señor, ¿qué fue lo que pasó? David lo trae a la tienda que él le había levantado. Quiero hablarte de dos tabernáculos que la Biblia habla. El tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés estaba dividido básicamente en tres partes. La primera parte se le conocía como atrios. En los atrios habían dos cosas. Uno era el altar del sacrificio, donde el pueblo traía sus ovejas, sus vacas y las ofrecía al Señor, con un protocolo, con muchas cosas que se hacían para poderlo presentar. Dentro de los atrios también había algo y se llamaba el lavacro. El lavacro era hecho más bien diseñado con los espejos de las mujeres, ¿sí? Entonces brillaba mucho ese lavacro y dentro del lavacro había agua. Los sacerdotes, antes de entrar al lugar santo o al lugar santísimo, que ahí en el lugar santísimo ya vamos a hablar quién entraba, ellos se lavaban, se miraban primero si estaban mal, si estaban sucios, y se lavaban el rostro y se lavaban sus manos y sus pies y luego entraban al lugar santo. Luego estaba una segunda parte, ¿sí? Y se le llamaba, o el Señor le llamó el lugar santo. En el lugar santo habían dos cosas. Era la mesa de la proposición donde habían 12 panes. Y esos 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel. Aparte de eso, estaba también una lámpara, ¿sí? Y esa lámpara alumbraba el lugar santo, ¿sí? Esa lámpara debía estar constantemente alumbrando, constantemente prendida.
Entonces estaba allí nomás dos cosas, la mesa, o bueno, tres cosas podríamos llamarlo, la mesa con los panes, los 12 panes de la proposición y la lámpara que estaba allí. Había algo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, y era una tela gruesísima de cuero. Esa tela gruesísima separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese lugar, en el lugar santísimo, ahora vamos a hablar del lugar santísimo. Usted dirá, pero ¿por qué tantas cosas para hablar de hombres y mujeres del altar? Porque necesitamos entender algo muy importante. En el lugar santísimo, ¿qué había? En el lugar santísimo había dos cosas también. Estaba el altar del incienso, donde se quemaba incienso diariamente al Señor. Y también estaba el arca del pacto, esa misma arca del pacto que trasladó David años después. Esa arca estaba en el lugar santísimo. Y dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el vaso, un vaso con maná que perduró por la gracia de Dios, y algo milagroso perduraba ahí sin dañarse. El vaso que tenía maná, estaba lleno de maná. Y tres, estaban las tablas del pacto, esas tablas que Dios le había dado a Moisés. Bueno, teniendo todo eso en mente, vamos a comparar el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. El tabernáculo de Moisés tenía más o menos tres partes. Digo más o menos porque en hebreo no menciona una, solamente menciona el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía básicamente tres partes. El tabernáculo de David era una sola parte. En el tabernáculo de Moisés, en el lugar santo, habían dos cosas que ya las mencionamos, ¿cierto? En el lugar santísimo habían dos cosas que también ya las mencionamos. Pero en la tienda que le levantó David al Señor no había sino un solo espacio. ¿Y qué había dentro del tabernáculo de David? Nada, nada, nada. Hasta que David puso algo, y fue la presencia o el arca de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que aunque la tienda de David era tan sencilla, si usted mira la Biblia, Dios nos dice, levantaré el tabernáculo de Moisés, lo volveré a levantar. Habla del tabernáculo de David. Claramente dice aquí, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. ¿Ya? Dios con añoranza, con anhelos, vuelve otra vez a decir, necesito volver a levantar el tabernáculo de David. ¿Por qué Dios añoraba tanto el tabernáculo de David? ¿Por qué a Dios lo había marcado tanto el tabernáculo de David? ¿Sabe por qué? Porque el tabernáculo de David, aunque no tenía nada, tenía algo muy tremendo, aparte de la presencia, tenía adoración e intimidad. La Biblia dice que David, a partir de ese momento que llevó el arca de Dios a la tienda que le levantó, a esa tienda sencilla, a esa tienda que nadie de pronto le ponía cuidado ni le parecía tan esplendorosa como la que le levantó Moisés, a esa tienda, en esa tienda él levantó, alrededor de esa tienda, levantó 12 grupos de alabanza. Perdón, 24 grupos de alabanza. Escuche esto, 24 grupos de alabanza. Él tenía tantos cantores y tantos músicos que los dividió en 24 grupos. ¿Para qué? Para que levantaran, para que loaran, que significa alabar, exaltar, para que levantaran adoración, para que loaran, para que exaltaran a Dios 24 horas al día. Dígame si este hombre no era de adoración. Dígame usted si este hombre no era de intimidad. Dígame si este hombre no era de altar. Que determinó, hizo unos instrumentos exclusivamente para la alabanza de Dios. Ahí quiero hacer énfasis. Hizo unos instrumentos exclusivamente para adorar a Dios. No era para que esos instrumentos se pudieran tocar en las fiestas judías ni nada de eso, sino únicamente para alabar a Dios. Tú eres instrumento escogido de Dios. Tú fuiste llamado solamente para servirle al Rey. Tu cuerpo, tu vida, solamente para el Señor. Así que David hace algo. David levanta
o hace unos instrumentos exclusivamente para adorar a Dios. Y coge grupo grande que él tenía para adorar a Dios, los levitas, que eran los que tenían para adorar a Dios, que tenían la unción para adorar. Los dividió en 24 grupos y lo puso a cada uno 1 hora para que adoraran. Así que habían 24 horas de oración y de adoración. Alguien dijo algo muy importante, dijo lo siguiente: la adoración es orar 2 veces. Con esto no estoy diciendo que no ores, te estoy diciendo que tienes que tener una vida de adoración. Y David levanta a 24 grupos, los coloca y le dice: ustedes van a adorar 24 horas al día, 1 hora por cada grupo. Así que todo el tiempo había adoración, todo el tiempo se estaba recargando con adoración, todo el tiempo. Eso es ser hombre de altar. Un hombre que, a pesar de las cosas que le esté pasando, una mujer que, a pesar de las luchas que esté atravesando, que a pesar de las pruebas que esté atravesando, sepa cómo adorar a Dios, sepa levantar sus manos a Dios y decir: bueno, Dios, tú estás en control en medio de las circunstancias. Mira que con todo lo que se está viviendo en nuestro país, mira que con todo lo que se está viviendo alrededor del mundo, la gente está conmocionada, la gente está asustada, la gente está preocupada, ¿sí? Se puede sentir el temor, el miedo en la gente, pero tú y yo somos gente de altar. Y la gente de altar levanta adoración en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones, en medio de las pruebas. Sabe cómo levantar adoración, pero también en medio de la abundancia, en medio de la salud. Sabe cómo levantar adoración al Señor. No importa lo que pase, siempre levantamos adoración. Así que David determinó: 24 horas adorarán a mi Dios. 24 horas lo adorarán con los instrumentos que exclusivamente hice para él. Y así era continuamente, así fue por toda la vida de David. Habían 24 horas de adoración. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿qué pasaría si adoráramos al Señor 24 horas? ¿Qué sucedería si dijéramos: vamos a tener 24 grupos de adoración? No necesariamente que toquen instrumentos, pueda que sí, pueda que no, pero gente que adore, que no se queje, gente que no tenga la quejabanza, sino la alabanza en su boca. ¿Cuántas cosas Dios no haría por nosotros? Ahora, retornando al versículo, dice allí en Amós capítulo 9, verso 11: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Por qué Dios dice: yo quiero levantar el tabernáculo caído? Ahora, quiero resaltar algo antes de responder la primera pregunta que estaba haciendo. Dice: yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Cómo estaba? Caído. Caído. ¿Y sabe qué Dios quiere hacer? Levantar el tabernáculo caído de David, que es la adoración, la intimidad. Dios quiere que volvamos otra vez a ese tiempo de intimidad. Dios quiere que volvamos otra vez a ese tiempo de búsqueda. Ahora, mire cómo estaba el tabernáculo que antes David había cuidado tanto. Que antes David, aunque no era una gran tienda, aunque no tenía muchas cosas, aunque no tenía oro por ningún lado, no, nada, eso. Aunque era una tienda sencilla, pero era una tienda de adoración. ¿Cómo ahora estaba el tabernáculo de David? Dice la palabra: levantaré sus ruinas. ¿Cómo estaba el tabernáculo? En ruinas. ¿Tu alabanza está en ruinas? ¿Tu intimidad está en ruinas? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres hombre de altar? ¿Eres una mujer de altar? ¿Por qué caminas en derrota? ¿Por qué caminas en fracaso? ¿Por qué todo el tiempo te sientes decaído? ¿Por qué siempre estás dependiendo de un consejo? Deme un consejo, deme un consejo. Pastor, apóstol, profeta, deme un consejo. Voy a llamar a fulano de tal para que me dé un consejo porque me siento mal, siento ganas de morirme, siento ganas de suicidarme, ya estoy que no puedo más. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida de altar está en ruinas. Así que el Señor dijo: yo añoro volver a levantar el tabernáculo, el tabernáculo de David. Lo voy a volver a levantar. ¿Y cómo estaba? Dice que sus cerrojos estaban destruidos, los cerrojos, los portillos estaban destruidos. Estaba en ruinas el altar, estaba en ruinas el tabernáculo. Y dice: y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Cómo está tu vida de altar?
Tómate unos segundos para pensar, ¿cómo está tu vida de altar? ¿Buscas a Dios? ¿O lo buscas solamente cuando tienes problemas? ¿Lo buscas solamente cuando necesitas algo? ¿Lo buscas solamente porque las circunstancias te están derribando? Esa es la razón. ¿Se te volvió Dios el Dios bombero? Sí, se te volvió el Dios bombero que apaga tus incendios, que cuando tienes problemas, entonces lo llamas para que apague tus incendios. Es solamente Dios tuyo porque estás enfermo, y cuando estás enfermo hay que ir a la iglesia. En este momento voy a ir a buscar a Dios porque me siento mal. Voy a orar porque me siento mal. Voy a orar porque me siento triste. Voy a pedir apoyo de 3 personas de oración porque me siento triste. No. Así no es. ¿Sabes? Dios quiere, anhela que tú seas de altar. Así como David, que era un hombre de altar 24/7. Dios está buscando gente de altar 24/7. Gente que esté dispuesta a buscarle, a adorarle, a intimar, no importando el momento, no importando el tiempo, no importando nada. Si llueve, si hace sol, si hace frío, si hace calor, si hay que comer, si no hay que comer, no importando las circunstancias. Dios está buscando gente así, gente de adoración. Entonces Dios por eso está diciendo, yo quiero volver a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Cómo estaba? Caído. ¿Tu vida de oración está caída? ¿Tu vida de altar está caída? Hay que volver a Dios. Hay que volvernos a Dios. Si temprano me buscan, temprano me hallan, dice la palabra. La palabra del Señor dice, si me buscan, me hallarán. Allá en Isaías capítulo 55 dice la palabra claramente que el que le busca le va a hallar. Hay que volver a levantar ese tabernáculo que está caído, ese tabernáculo que está en ruinas, que se te volvió la vida cristiana una religiosidad, que se te volvió una rutina, que se te volvió un fastidio y ya no quieres nada. ¿Sabe por qué? Porque tu altar está destruido, porque tu altar está en ruinas, porque tu altar está caído. Hay que volver a edificar, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a edificar una vez más ese altar. Dice, lo edificaré como en tiempos pasados. ¿Cómo? Como en los tiempos de David. Hay que volver a levantar ese altar. Dios está buscando gente de intimidad como tú. Dios está buscando gente de altar como tú. Dios está buscando gente que lo dé todo como tú. Dios está buscando gente que esté dispuesta a ser gente de intimidad, de adoración. Gente de adoración y de intimidad 24/7, no importando lo que esté pasando. El salmista decía lo siguiente: mientras yo dormía, mi corazón velaba. 24/7, no importa que estemos dormidos, mientras estamos durmiendo, allí nuestro corazón está levantando una adoración a Dios. Mientras estamos durmiendo, estamos elevando una exaltación al Señor desde nuestro corazón. Así que, preciosos hermanos, preciosa iglesia, oyentes que nos escuchan y nos ven, yo los desafío a levantar el tabernáculo caído de David. Yo me desafío a mí mismo a levantar el tabernáculo de David. Creo que no podemos permitir que el tabernáculo siga en ruinas, siga caído. Hay que levantarlo. Ahora, lo hermoso, y ya para concluir, lo hermoso de este pasaje es que dice, y lo edificaré. Primero dice que Él levantará, Dios levantará el tabernáculo, pero también dice, lo edificaré. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué lo va a hacer? No, lo va a hacer con nuestra cooperación. Si nosotros damos el paso y comenzamos una vez más a la intimidad, y volvemos una vez más a la búsqueda, y volvemos una vez más a la palabra, y volvemos una vez más a la adoración, déjeme decir que Dios nos va a ayudar, porque no vamos a estar solos en este caminar. No vamos a estar solos en ese tiempo de altar, no vamos a estar solos. Él nos va a ayudar, Él va a poner las palabras, Él va a poner la adoración, Él va a hacer que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Él va a hacer que de nuestro interior corra la alabanza y la adoración. Necesitamos volver a ese tiempo de altar. Dios se compromete con nosotros a ayudarnos a levantar y a reconstruir el tabernáculo caído. Dios se compromete, pero necesita que nosotros pongamos de nuestra parte. Porque déjame decirte que acostados durmiendo no va a pasar nada. Recostados en nuestra cama esperando que algo pase, no va a pasar nada. Se necesita que nos pongamos en pie, bien sea de rodillas, bien sea de pie, y busquemos al Señor, nos volvamos al Señor. Quiero cerrar diciéndote algo.
si las cosas probablemente no han marchado bien, si te sientes decaído, si te sientes angustiado, si te sientes afanado, si te sientes peor que el del mundo, es porque tu tabernáculo se cayó y está en ruinas. Vamos a levantarlo, vamos a reconstruirlo. Extiendo mi mano para decirte, tú y yo lo podemos hacer. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Yo oraré para que tú puedas levantar tu altar, pero no lo voy a hacer yo solo. Tú lo vas a hacer. Pero no lo vas a hacer tú, ni lo voy a hacer yo solo. Lo vamos a hacer con Dios y lo vamos a lograr. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Coloca tus comentarios allí de cómo te pareció la palabra, qué te habló el Señor, cómo te tocó el Señor con esta palabra, qué hizo en tu vida, cómo te inspiró esta palabra, y también compártela con otros, porque muy seguramente muchos están necesitando esta palabra de Dios. Estoy seguro que no fue una palabra del pastor Juan Carlos, sino fue una palabra que Dios quiso darte para este día, para esta hora, por estos momentos de crisis. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios. Cierra tus ojos allí y vamos a hablar con Dios. Padre, queremos darte gracias. Gracias por la palabra que nos has dado. Señor, no nos imaginábamos que nos ibas a dar esta palabra. No estaba en nuestra mente, no estaba allí en nuestros pensamientos que tú nos ibas a hablar esta palabra. Pero gracias por hablarnos. Gracias porque estás interesado en nosotros. Gracias porque te importamos. Gracias, Señor. Señor, hoy estuvimos viendo la vida de David. Un hombre de altar, un hombre de adoración, un hombre de intimidad, un hombre de búsqueda, un hombre que sabía cómo tocar el corazón de Dios, un hombre que portaba la presencia de Dios. Pero hablamos no solamente de David, hablamos de ese tabernáculo que él le levantó, una tienda tan sencilla, pero una tienda llena de alabanza y de adoración. Una tienda tan sencilla, pero allí con tanta adoración y tanta alabanza y tanta búsqueda estaba la presencia de Dios. Tanto así, Señor, que David fue un hombre recordado por el pueblo de Israel, que cuando tú viniste a esta tierra, Señor, y pisaste esta tierra, dice la palabra de Dios, que la gente te comparaba a ti con David. Y decía la gente, ¿no será este el hijo de David? ¿Sabe por qué? Porque David supo cómo tocar tu corazón. Era un hombre de altar, era un hombre de búsqueda, era un hombre de intimidad. Señor, necesitamos volver a ese tiempo. Necesitamos volver a ese tiempo de intimidad. Tu palabra dice, en aquel tiempo, en aquel día, hoy es el día, Señor. Yo levantaré el tabernáculo caído de David. Es el momento, es la hora, Señor, de volver a levantar ese tabernáculo que se cayó. Ese altar, Señor, Padre, que está caído, que sus ladrillos están en el piso. Señor, que ni siquiera queda un carbón encendido, Señor, sino son pedazos de palo quemados. Señor, es necesario volver a levantar ese altar, Señor. Señor, tu palabra dice, y cerraré sus portillos. Señor, es el tiempo de reconstruir las puertas, puertas de intimidad con Dios. Y luego dice tu palabra, y levantaré sus ruinas, Señor. ¿Cuántos altares? ¿Cuántas personas de altar tienen su altar en ruinas, Señor? ¿Cuántas personas de altar tienen su altar acabado, en ruinas? Que ha pasado años y años, Señor, o meses, Señor, y ese altar está tirado, destruido, acabado. Incluso, Señor, le ha nacido pasto, maleza, Señor. Padre, yo creo que es el tiempo que ese altar se levante. Y luego tú dices, o sea, Dios, tú mismo, con nuestra cooperación y nosotros con la tuya, edificaré, dice tu palabra, con el tiempo, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Señor, cuánto anhela nuestra adoración, cuánto anhela nuestra búsqueda, cuánto anhela, Señor, cuando nosotros por primera vez te conocimos y te buscamos con tanta pasión, Señor, cuánto anhelas que te volvamos a buscar así. Cuando en nuestros primeros años, en nuestro primer tiempo, Señor, te buscamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Te pido, Señor, que les ayudes, por favor. Ayúdanos a todos, Señor, a volver a levantar ese altar que estaba destruido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, yo sé que esta palabra ha sido de bendición para tu vida, para la mía lo ha sido.
para mi casa también lo es. Y yo creo que no nos queda más camino que volver a reconstruir el altar. No nos queda más camino que volver una vez más, como dice la Biblia, a la senda antigua. Senda antigua no es hablar de legalismos. Senda antigua es volver a reconstruir el altar. Así que tenemos que volver a levantar ese altar. Mis hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes la palabra de vida. Y recuerde, el día viernes estaremos a las 7 de la noche conectados, si Dios nos lo permite. Si todavía Cristo no ha venido, estaremos a las 7 de la noche conectados, también compartiendo la palabra de Dios, compartiendo una palabra de fe, una palabra que produzca milagros, una palabra que produzca sanidad. 7 de la noche el día viernes. Y una vez más, el domingo a las 9 de la mañana estaremos conectados. Así que comparte esta palabra, comparte el link de la página para que otros puedan verla. Y déjanos saber cómo te pareció la palabra de hoy. Déjanos saber qué habló Dios a tu corazón. Igualmente, también quiero extender una invitación. Todos los días, 5 de la mañana, nos estamos, cada uno en su casa se está reuniendo para orar. 5 de la mañana, todos los días, 5 de la mañana, en sus hogares estamos orando, están orando y estamos orando. No sé si te quieras unir. Me gustaría que te unieras, invitarte para que te hicieras parte de esto. Todos los días 5 de la mañana. Y a las 4 de la tarde estamos llevando a cabo nuestro altar familiar. Pueda que no nos podamos reunir en un lugar, en un auditorio, pero no importa, la iglesia somos nosotros, la iglesia somos cada uno de nosotros, mientras podemos tener una vez más la oportunidad de congregarnos en un auditorio. Vamos a estar transmitiendo los servicios en vivo, día viernes 7 de la noche, día domingo 9 de la mañana, todos los días 5 de la mañana, oración cada uno en su hogar hasta las 6 de la mañana, y todos los días estamos a las 4 de la tarde, cada uno en su hogar, llevando a cabo el altar familiar. ¿Por qué el altar familiar? Porque es importante que en familia busquemos a Dios. El altar familiar va a traer unidad, el altar familiar va a traer bendición, el altar familiar va a traer cobertura sobre nuestra vida. Recuerde, 1 hace huir a 1000 y 2 hacen huir a 10,000. El Señor Todopoderoso me los bendiga poderosamente a ustedes, sus casas, sus familias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga.